Hola, soy Omar Clavich Tecual, del segundo C del Bachillerato Justo Sierra. Hoy vengo a hablarles sobre el convulsionado mundo de los primeros años del siglo XX. La Primera Guerra Mundial fue uno de los mayores conflictos bélicos de la historia. Se desarrolló durante algo más de 4 años. Comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, principalmente en Europa, enfrentando a las principales potencias de aquella época, la Triple Alianza contra la Triple Entente. El enfrentamiento tuvo una principal causa, el imperialismo, es decir, el afán de que todos estos países para expandirse y conquistar territorios de intereses en una época sin precedentes de crecimiento científico, técnico, económico, cultural. Sin embargo, curiosamente el verdadero desencadenante de la guerra fue el asesinato del heredero del imperio austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, en una visita a Sarajevo, Serbia. El crimen fue llevado a cabo por un grupo de nacionalistas de serbio, conocido como Mano Negra, en una respuesta de la política expansionista de Austria-Hungría en los Balcanes. Este hecho provocó un conflicto diplomático que desembocó en una declaración de guerra oficial del Imperio Austrohúngaro a Serbia un mes después del suceso, y esta vez desencadenó una reacción en cadena. Para entenderla bien, habría que retroceder algunas décadas en la historia. Principalmente Rusia movilizó su ejército para ayudar a Serbia. Consecuentemente, Alemania declaró también la guerra a Rusia. Francia, por una relación de alianza con Rusia previa al conflicto, entró automática en la guerra. Finalmente, Reino Unido se unió al enfrentamiento cuando Alemania invadió Bélgica para evitar siguiese su avance y conquistar a Francia. La ofensiva de esta manera tuvo dos principales frentes, el frente occidental y el oriental. El frente occidental consistió en una larga guerra, desgaste de trincheras y movimientos ofensivos relevantes, y el frente oriental en una batalla de caballería que se determinó por los avances del eje central y la inestabilidad de la interna Rusia, que acabó con la monarquía del país llamado Revolucionario de Febrero. En consecuencia, Rusia firmó un acuerdo de paz con las potencias centrales en marzo de 1918. Por su parte, Austria-Hungría solicitaría un armisticio en noviembre de ese mismo año, debido a su debilitamiento en los Balcanes, y Alemania se perjudicó de los territorios occidentales rusos tras su rendición y pudo centrar todos sus esfuerzos en el desgaste frente occidental. Acabaría replegándose y firmando un armisticio el 11 de noviembre de 1918. La guerra llegó a su fin, así con un cómputo superior a los 15 millones de muertos y victoria del bloque aliado. 5 años justos después del comienzo de la contienda, se firmó el Tratado de Versalles, que obligó a Alemania y Austria-Hungría a asumir la responsabilidad moral y material de la guerra al desarmarse militarmente y realizar importantes cesiones territoriales y económicas al bloque vencedor. La Gran Depresión fue una crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930 en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y la que afectó a mayor número de países en el siglo XX. El cardenismo. Con Lázaro Cárdenas subió al poder en México el 10 de diciembre de 1934, la tendencia radical constituyente de Querétaro llevará por la ola creciente de luchas obreras y campesinas que determinaron la segunda fase del ascenso de la Revolución Mexicana. El gobierno de Obregón llevó adelante su tarea de desarrollar las bases de la nueva burguesía mexicana, en medio de un complicado juego de equilibrio sobre las fuerzas contradictorias en las que debió apoyarse. Reprimió huelgas e impuso concesiones al movimiento obrero. Favorecieron al desarrollo del aparato de burócratas sindicales encabezado por Luis N. Morones, al llegar a su punto culminante de corrupción y sumisión al Estado capitalista en el régimen de Calles, el cual Morones fue su ministro. Resistió la presión del imperialismo y finalmente le hizo grandes concesiones, aunque no todas. Exterminó una buena parte de los jefes militares constitucionalistas y reprimió sangrientamente todo intento de sublevación o rebelión militar. Repartió tierras, dictas algunas disposiciones agrarias de tinte radical,
pero paralizó de manera general la forma agraria junto al desarrollo de la nueva burguesía. El Partido Comunista Mexicano fue fundado en septiembre de 1919. No alcanzó a desarrollar la comprensión y los elementos fundamentales para una política revolucionaria que le permitiría afirmarse como un centro o el principio de un centro político independiente, revolucionario y de clase. Al contrario, ya de sus inicios el Partido Comunista Mexicano contribuyó a cerrar la posibilidad para la clase obrera de organizar ese centro político. Obregón, con su demagogia revolucionaria, no se impuso a esto, sino que lo estimuló, hizo declaraciones socialistas y hasta dejó de llamarse Lenin mexicano. En el momento culminante del cardenismo, los gastos de tipo económico fueron superiores al 40%, destinados fundamentalmente al desarrollo de las comunicaciones, la irrigación y el crédito a la agricultura. El estado activo del cardenismo surgió ensanchando la estructura nacional. En 1934, Abelardo Rodríguez había creado la Nación Financiera, NANFINSA, cuya tarea originalmente era administrar los bienes raíces que la crisis económica anterior le había dejado al sistema bancario por las quiebras de los prestatarios. Empezó a actuar como una serie de futuro. El banco se desarrolló del gobierno. Ante los conflictos con las empresas eléctricas extranjeras, se creó la Comisión Federal de la Electricidad, que con el paso del tiempo sería la empresa predominante. La Gran Depresión golpeó muy duramente al comercio exterior de México al cerrarle mercados y algunas de sus materiales primas. Pero durante el primer año de gobierno de Cárdenas, el intercambio con el exterior se había recuperado bastante y la exportación ascendió a poco más de 200 millones de dólares. Cuando Cárdenas asumió la presidencia, la producción de petróleo, aunque baja respecto al pasado, iba en aumento. El, el esfuerzo mexicano por colocar su petróleo entre los países del eje y en América Latina permitió que las ventas al exterior subieran. A partir de entonces y por muchos años la producción de Pemex se destinaría básicamente a cubrir el mercado interno. A corto plazo, el petróleo dejó de ser un proveedor de las necesarias divisas extranjeras. México podía aprovechar la experiencia derivada de la industrialización en los países capitalistas avanzados para la buscaba una industrialización consciente, construir un México de ejidos y de pequeñas comunidades industriales. El cardenismo visualizaba al México del futuro con un país predominante agrícola, rural y cooperativo. Empezó a sustituir importaciones de bienes de consumo, aparecieron nuevas industrias y se encumbraron nuevos empresarios. Cárdenas adoptó una línea bastante clara con relación al movimiento obrero. Tomó el plan sexenal y apoyó a la cláusula de exclusión y rechazo de sindicatos blancos. Este proyecto llevó a Vicente Lombrando Toledano a CGOCM a encabezar un bloque de organizaciones sindicales respaldo activo a la política del presidente. El Pacto de Solidaridad tenía por objeto neutralizar las presiones del cardenismo y sentar las bases de un magno congreso obrero y campesino, del cual pudiera surgir una central única y de todo movimiento laboral. La nueva organización debería aceptar como premisa la existencia de la lucha de clases y la posibilidad de cooperación con la clase capitalista. Cárdenas insistió en que no era necesario expulsar a Calles y a sus seguidores. En abril cambió de parecer y el ex jefe de Máximo y Morones fueron sustraídos sorpresivamente de sus domicilios y exiliados. La relación negativa de los empresarios a la política obrera cardenista subrayan la necesidad de poner un fin al conflicto entre las agrupaciones obreras y dar paso a un frente unido de los trabajadores. Desechó los temores de que los comunistas pudieran ponerse al frente de la nueva pirámide, porque a su juicio la raíz de la agitación obrera era básicamente incumplimiento de las justas demandas de las masas trabajadoras. Leopoldo Toledano fue electo secretario general del CTM. Los estatutos de la Confederación enfrentaron principio de lucha de clases y la transformación de la sociedad capitalista en la socialista. La lucha ideológica sería por el fin de la historia, la sociedad socialista y la obligación de la propiedad privada. Cárdenas había propuesto que los salarios no se fijarían según el péndulo de la oferta
y la demanda de trabajo, sino según el péndulo de la oferta y la demanda del trabajo, sino que la capacidad de cada empresa para seguir actuando de manera redituablemente. El criterio abrió una de las más fuertes del conflicto laboral y las huelgas aumentaron. Entre los conflictos más espectaculares de 1936 es el de los ferrocarrileros, que llevaron a la nacionalización de esa actividad, y el de los trabajadores agrícolas de la laguna. La huelga contra la industria petrolera se volvió un problema político nacional que obligó al gobierno a intervenir para evitar la paralización de actividades que dejaría al país sin combustible. La nacionalización de la industria petrolera, una de las decisiones de mayor peso en el futuro, y la conformación de la Nación de la Industria de México. El apoyo del gobierno y las demandas obreras condujo a la expropiación de las empresas. Lograron contratos colectivos con ganancias sustanciales para trabajadores. En 1929, Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario para unificar en una sola organización a las diversas tendencias y partidos menores en ese que apoyaban el régimen y la burguesía nacional, y reglamentar en consecuencia de un mismo aparato público. México aceptó desde el principio pagar la que debía tomado, pero no inmediatamente, sino que dentro de un plazo de 10 años fijado por ley. El gobierno de Washington surgió entonces, única solución que México devolviera lo tomado, a la cual Cárdenas se negó. El gobierno norteamericano y británico contribuyó a bloquear la expropiación, prohibiendo sus dependencias que lo adquirieran. Cárdenas abandonó la presidencia y no llegó a un arreglo definitivo con la mayor parte de las empresas expropiadas. Cárdenas debió tomar una decisión definitiva, y en noviembre de 1939 el PRM anunció que su candidato para el sexenio 1940 y 1946 sería el exsecretario de Guerra general Manuel Ávila Camacho. La rivalidad entre Camacho y Almazán tuvo muchos encuentros de guerra, pero se le dio la victoria a Camacho. Al entregar la presidencia, el partido de gobierno seguía sosteniendo que la lucha de clases era el motor de desarrollo histórico. Con el correr de los años se financiaría la idea de que finalizar el sexenio de Cárdenas había llegado también a su fin de la Revolución Mexicana.